Hola Python lovers, amantes de Python y miembros del grupo de Python en español, un buen grupo, buen grupo. Estamos acá resolviendo problemas de Python orientados a objetos, clases, programación orientada a objetos y esta vez vamos a tocar unos temas un poco más abstractos, ¿sí? Y nos vamos a servir de un programa en el que vamos a crear una clase muy parecida a una clase que ya creamos antes, la clase estudiante que utilizamos para crear a partir de una herencia una clase llamada estudiante de un curso, ¿no? Si no han visto el problema, va a aparecer una tarjeta ahí arriba, más o menos, con el problema que ya resolvimos. Así que la definición de la clase no será lo complicado en este problema. Lo que queremos hacer acá es crear una clase empleado que modele un empleado en función del nombre, el apellido, el ID de un empleado y un email. Pero queremos crear un nuevo generador, no el generador estándar, sino un generador adicional. Y después vamos a crear una propiedad dinámica. Así que vamos a tomar esa colección de nombres de empleados, todos nombres muy simpáticos, para crear nuestra clase empleados y instanciar varios empleados a partir de esa lista. Así que lo primero que vamos a hacer es crear nuestra clase empleado muy rápido. Ya está. Nuestra clase empleado lo que hace es definir un empleado en términos de nombre y apellido y además empID, que es el ID del empleado, y email. Ambos campos son generados de manera automática por unos métodos privados. empID es generado por el método privado setEmpID, que devuelve un string que combina el año en el que se generó este empleado y un número aleatorio de 4 dígitos. El método setEmail lo que hace es toma el nombre de un empleado, el apellido de este empleado, ambos en minúsculas, y le agrega una arroba más email.com. Por otro lado, tengo un método de la clase llamado nombre completo, que me retornará una cadena bastante formal, ¿no? Apellido con un nombre y el RPR de este objeto para que me muestre una representación en string cuando lo invoque o cuando le haga un print. Así que vamos a crear un empleado a partir de empleado y lo haremos a partir de la lista nombres. Nombres, y acá necesitamos el primer elemento de nombres y el primer elemento de la tupla Alan. Y luego nombres, el primer elemento de esa lista y el segundo elemento de la tupla Brito para crear nuestro empleado. Ahí está nuestro empleado y podemos llamar a emp.nombre-completo, paréntesis, y nos va a devolver el nombre completo de ese empleado de una forma un poco más formal. Entonces, con esto de acá, ¿cómo podríamos crear una lista de objetos empleado a partir de una lista que tiene una tupla con nombres? Una solución rápida e inmediata es con una lista por comprensión. Entonces, empleados va a ser igual a una lista por comprensión de empleado, donde utilizaremos el nombre item 0 y el apellido item 1 for item in nombres. Entonces lo que hará esta lista por comprensión es ir extrayendo cada tupla de nombres aquí en item y esa tupla se desempaqueta en item 0 y item 1, nombre y apellido para crear una lista de empleados. Entonces vamos a mirarla a través de un lazo for empleado in empleados. Vamos a imprimir empleado. Así que deberíamos tener una lista de objetos empleados generada a partir de una lista de tuplas con los nombres y apellidos de los empleados. Pero queremos hacer algo mejor. En vez de crear esto de aquí, quiero crear una lista de empleados a partir de la clase misma. Así como lo hice aquí, creé un empleado. Acá quiero crear varios empleados. O sea, quiero hacer esto. Empleados será igual a crear un empleado, como lo hice aquí, crear a partir de la clase. Pero voy a crear un empleado from names y nombres. Es decir, me gustaría que hubiese un método llamado fromNames que me permita instanciar
empleados a partir de una lista. Y esto es muy diferente, este método es muy diferente a este método, ya que el método nombre completo es un método de un objeto. En cambio, FromNames es un método de una clase. A estos métodos se les conoce con el nombre de Object Methods y todos los métodos de una clase son Object Methods. Pero este de aquí es un Class Method, es un método de una clase. Así que lo que queremos hacer es un Class Method. Para esto recurriremos a un decorador llamado Class Method. Entonces lo que haremos acá será un método de una clase. Así que definimos el método FromNames. Y como en los métodos de un objeto se ponía acá self para hacer referencia al objeto, acá pondremos cls para hacer referencia a la clase y datalist, porque le vamos a pasar una lista de la que generará nuestra lista de objetos. Entonces, esto lo que hará es retornar la lista de objetos a través de una lista por comprensión y todos son lista empleado, ¿no? Pero empleado es la clase a la que pertenece, entonces pondremos CLS. Entonces voy a crear clases que requieren dos cosas, item 0 y item 1. For item in data list. Es una lista por comprensión a partir de esta lista llamada data list. Nos faltó el paréntesis acá, este paréntesis se corrió hasta aquí. Este proceso de instanciamiento que utiliza init va a seguir funcionando. Esto también, porque es el mismo uso de init. En cambio acá no. Acá lo que vamos a hacer es instanciar objetos, pero no a través de init, sino a través de FromNames. Y nos va a devolver exactamente lo mismo. Entonces ahora tenemos dos formas de instanciar empleado, de manera individual o de manera grupal utilizando un class method. Esto se utiliza mucho, sobre todo en unas librerías como NumPy, en donde hay métodos de clases. Y eso suele ser un poco confuso, sobre todo cuando se estudia la librería NumPy. Así que los métodos de clase básicamente se usan para crear nuevos generadores, ¿no? Es como se llama esto de aquí. Otra cosa que puede pasar aquí es lo siguiente. Puede ser que por alguna razón administrativa la empresa decida que se debe cambiar el dominio de la organización. En vez de llamarse email.com, que se llame email.org. El problema es que yo tengo objetos ya instanciados y no puedo reinstanciarlos. Entonces tendría que haber pensado previamente que ese dominio puede cambiar. Así que de lo que se trata es que mi propiedad email ya no puede ser fija, sino tiene que ser variable. Y para eso tengo que volver a utilizar un decorador que ya usamos antes para definir algo como una propiedad y poder verificarla. Así que hay que regresar y volver a utilizar property. Property en este caso va a convertir un método en una propiedad. Entonces lo que haremos es eliminar la propiedad self.email porque es una propiedad estática. Y este método llamado setEmail lo convertiremos en el método email. Pero para convertirlo en una propiedad le pondremos a @property. Entonces ahora esto es una propiedad. Y para que esta propiedad sea variable vamos a cambiar este email por otra cosa. ¿Por qué? Por algo que le pertenezca a toda la clase. Entonces vendremos aquí y crearemos una variable de una clase, una propiedad de clase a la que llamaremos domain. Y domain será email.com, la misma que estaba acá. Entonces acá pondremos empleado.domain. Así que ahora estamos extrayendo el dominio de una
propiedad de toda la clase y esto sirve para definir una propiedad, la propiedad email. Si ejecutamos esto de acá e instanciamos nuestro objeto, debería crearse el objeto exactamente igual, email.com. Acá también, email, todos con email.com, y usando el class method también tendremos lo mismo. Pero ahora vamos a hacer una cosa. Vendremos acá y cambiaremos esta propiedad domain por org. Y vamos a ejecutar nuestra clase, solamente la clase. Entonces vendremos acá al final y vamos a copiarnos esta sección del código, que es la sección que inspecciona objetos que ya han sido generados previamente. Y si los inspeccionamos, ahora veremos que todos tienen email.org. ¿Por qué? Porque como cambió esto de acá y cambió toda la definición de la propiedad, lo hizo de forma dinámica. Entonces todos los objetos empleados automáticamente se actualizaron. De esta forma yo puedo tener algunas propiedades dinámicas que puedo ajustar en cualquier momento sin necesidad de tener que volver a definir los objetos nuevamente. ¿Sí? Esta es una propiedad muy interesante y por eso hay que pensar muy bien cuando se crea una clase y pensar qué cosas son realmente fijas y qué cosas pueden variar más adelante. Todo eso que puede variar más adelante lo pondré como una propiedad de la clase para definir métodos decorados con @property que serán propiedades dinámicas. Así que espero que les haya resultado de utilidad para que lo puedan usar en sus proyectos. Si no, cuéntenme en los comentarios, cuéntenme qué les pareció y nos vemos en otro video. ¡Chao!